Pinche mosca, ya la maté. ¡Qué efectividad! Si yo tendría que ser actriz, y es de que 1, 2, 3, llora. Yo pensaría de que mi vida es inclemente. Es lo único que me podrá hacer llorar. Buenos e informados días. Hoy es lunes 27 de octubre. Bienvenidos a Semanalmente. En los últimos años, el sector citrícola en Apatzingán, que es una región de tierra caliente en Michoacán, ha sido escenario de una creciente presión por parte del crimen organizado, en particular hacia los productores de limón. Organizaciones agrícolas han denunciado sistemáticamente que grupos delictivos imponen cuotas por cada kilo cosechado, además de hostigamiento, amenazas e incluso asesinatos de quienes se atreven a resistir. En ese ambiente surgió la figura de Bernardo Bravo Manríquez, productor de limón y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, quien en los últimos meses intensificó sus denuncias públicas contra la extorsión, la violencia y la falta de protección al gremio. Un dato clave es que su familia ya había vivido la violencia. Su padre, quien también fue líder limonero, fue asesinado en 2016 en condiciones casi iguales a las de su hijo. Este antecedente subraya que la amenaza no era nueva ni aislada, sino un patrón de riesgo reiterado para los dirigentes del campo, lo que nos lleva a la lamentable nota de esta semana. Hace una semana, exactamente, el pasado lunes 20 de octubre, alrededor de las 8 de la mañana, el cuerpo sin vida de Bernardo Bravo fue localizado en el asiento del conductor de su camioneta, abandonada con el motor encendido en un camino rural del sur de Apatzingán. La necropsia reveló que ya habían transcurrido entre 10 y 12 horas desde la muerte y que el cadáver había sido movido desde otro sitio. Bravo era un líder muy vocal en la búsqueda de recuperar el control del mercado y la dignidad del trabajo agrícola. En su último video en redes sociales exigía precios justos para el limón y convocaba a los limoneros a frenar a los coyotes, estos intermediarios que lucran con el trabajo de los agricultores. La cronología de los hechos es importante porque Bravo contaba con escoltas como parte de la protección proporcionada por el Estado, lo que abre interrogantes sobre por qué se quedó sin vigilancia. El domingo 19 de octubre, cerca del mediodía, llegó al Tianguis de Limón de Apatzingán. Tras una reunión, dejó su camioneta blanca y abordó su Toyota Pickup gris, momento en el cual, según el análisis de videovigilancia, se separó del esquema de escoltas que normalmente lo acompañaba. Desde ese momento, de acuerdo con las entrevistas del fiscal, Bravo quedó sin custodia. Entre las 2 y las 4 de la tarde se dirigió a la comunidad de Zenobio Morén. Las autoridades presumen que ahí pudo haber sido citado por miembros del crimen organizado. Durante la noche del domingo, la camioneta gris fue vista mediante cámaras regresando hacia Apatzingán, transitando por una ruta rural al sur de la ciudad. Las autoridades estiman que el homicidio ya había ocurrido durante ese tiempo. El lunes, horas después del hallazgo del cuerpo de Bravo, se dio a conocer la detención de Rigoberto López Mendoza, alias El Plátano, presunto autor material del homicidio y señalado como operador de la célula de los Blancos de Troya con actividades de extorsión a productores de limón. En su poder tenía una credencial de la asociación agrícola que presidía Bravo. El miércoles 22 de octubre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de un segundo implicado en el homicidio, señalando que las fuerzas de seguridad coordinadas con Michoacán incrementarán las operaciones para capturar a todos los responsables. Por su parte, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, expresó su consternación por el asesinato y aseguró que el caso será esclarecido en colaboración entre autoridades federales y estatales. La tragedia que se atraviesa en el campo no es exclusiva de Michoacán. El pasado jueves 23 de octubre, el empresario citrícola Javier Vargas Arias fue asesinado en Álamo, Temapacha, en Veracruz. Esto por un comando armado que lo atacó mientras circulaba por una de las avenidas del municipio. El asesinato se presentó horas antes de que la presidenta acudiera al municipio para realizar recorridos con el fin de supervisar las obras de saneamiento tras las lluvias. Hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato ni si los dos casos están relacionados, pero este deceso es el segundo crimen contra un empresario del campo en menos de una semana. La lucha de Bernardo Bravo y de muchos campesinos más ha sido por la dignidad del campo mexicano, que históricamente ha vivido en el abandono. Hoy,
Además de ser mal pagado y carecer de derechos laborales o mínimas garantías, el campo enfrenta extorsiones, cobro de piso y la pérdida del valor de su propio trabajo. Y esto no es un problema de 2025, es una tragedia que el campesino mexicano ha resistido por generaciones, pero que hoy parece haber llegado al límite. Mientras los costos de producción siguen en aumento, los empresarios e intermediarios se niegan a pagar lo justo a quienes sostienen los cultivos de este país. Un país que ha dejado a su campo en el atraso y el olvido. Estamos en un punto que parece no tener retorno. El gobierno no puede seguir mirando hacia otro lado. Debe intervenir con decisión para rescatar al campo y enfrentar la criminalidad que lo ha desangrado. Porque el campo mexicano no solo alimenta mesas, también sostiene este país. ¿Cómo están? Qué gusto estar una semana más con ustedes. Gracias por su confianza y preferencia. Hoy ya comencé aquí alterando un poco el sentido, pero creo que de pronto comenzar el programa aquí en amena, saludándolos, deseándoles un gran día, tarde, noche, inclusive buen provecho en dado caso que esto aplique, de pronto le puede quitar un poco de importancia a notas tan relevantes como la que les acabo de compartir. Pero no quería dejar aquí de saludarles, agradecerles y anticiparles que se viene un programa no solamente muy bueno, sino muy variado. Vamos a continuar con un tema sumamente preocupante. Y es que autoridades ambientales y de emergencia detectaron un derrame de hidrocarburos en el norte del estado de Veracruz. Esto tras la ruptura de un oleoducto de Pemex que atraviesa los municipios de Poza Rica e Ixhuatlán de Madero. De acuerdo con los primeros reportes, la fractura ocurrió luego de un deslave provocado por las intensas lluvias que se han registrado en esa zona. El ducto, que es de 30 pulgadas, para que se den una idea, son 76.2 centímetros de diámetro. O sea, sí está grande, pero no tanto. Bueno, este ducto pertenece al sistema Poza Rica Madero. Y resulta que vertió grandísimas cantidades de crudo al río Pantepec, que es el que alimenta al río Tuxpan, que es justo uno de los principales cauces del norte de Veracruz. El 18 de octubre, la Secretaría de Marina, junto con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, también con personal de Pemex, desplegaron brigadas para contener la expansión del crudo mediante barreras oleofílicas. Han de decir ustedes, ¿qué es esta barrera? Bueno, son flotantes diseñadas específicamente para contener y absorber derrames de petróleo y otros hidrocarburos. También lo contuvieron mediante sistemas de bombeo en coordinación con autoridades locales y estatales. Según un reporte de Pemex, el derrame se extendió aproximadamente 8 kilómetros en el río Pantepec, aunque algunos medios mencionan que pudo haber afectado hasta 16 kilómetros del cauce que incluye acercamientos al río Tuxpan. Para el 22 de octubre, Pemex informó que el derrame estaba controlado y que había logrado extraer 345,000 litros de agua y petróleos contaminados, aunque, pequeño detallito, no precisó el volumen total del hidrocarburo vertido ni los daños ambientales registrados. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el accidente fue consecuencia de un deslave y anunció una investigación sobre la integridad de los ductos, asegurando que se están tomando todas las medidas para controlar esa contaminación. Mientras tanto, comunidades ribereñas de Tihuatlán, Coatzintla y Álamo Temapache reportaron manchas de combustible en el agua y un fuertísimo olor a gasolina, que por supuesto que generó preocupación por la contaminación que esto puede generar en pozos, cultivos y ecosistemas locales. La verdad es que con tantas noticias esta semana pareciera que el tema del megaderrame en Veracruz no ha tenido el foco que merece, pero este es un problema con mayúsculas, porque podría convertirse en una de las emergencias ambientales más graves que ha vivido nuestro país en años. Las imágenes son verdaderamente devastadoras. Pobladores de la zona grabaron arroyos enteros cubiertos de petróleo crudo y denunciaron un ecocidio.
Y la verdad es que no es para menos. La derrama de hidrocarburos no solo afecta al entorno natural, sino que también representa un riesgo de salud pública. Esto por la contaminación de pozos, ríos y cultivos de los que dependen cientos de familias. Hasta ahora no existe claridad sobre la magnitud del daño ni sobre los efectos que este derrame dejará tanto a largo plazo en la vegetación y la fauna local. Y si bien la ruptura del ducto fue atribuida a un desastre natural, esos sistemas están diseñados para resistir grandes presiones, por lo que no podemos descartar la falta de mantenimiento como un acto de negligencia en esta tragedia ambiental. Bueno, de México, vayámonos a Francia. Yo sé que esta nota, pues hoy lunes, pues puede sonar ya un poco vieja, entre comillas, y dada la velocidad con la que consumimos información, pero como ustedes comprenderán, yo la semana pasada, pues como no tengo la habilidad de predecir el futuro, jamás me iba a imaginar que el domingo 19 me iba a despertar con una noticia literalmente de película. Seguro ya están muy al tanto que por ahí de las 9 de la mañana, allá en París, Francia, 4 asaltantes irrumpieron en el Museo del Louvre en París y que ingresaron por la fachada que da al río Sena mediante un montacargas. Estos ladrones iban disfrazados, encapuchados y con chalecos tipo de construcción para aparentar que eran operarios. Y se subieron hasta un balcón del segundo piso que da acceso a la Galería de Apolo, donde se exhiben las joyas históricas de la corona francesa. Por un esmeril rompieron una ventana del balcón para poder entrar y una vez dentro, abrieron 2 vitrinas reforzadas y en cuestión de minutos se llevaron 8 piezas de joyería histórica. Aquí les pondré las imágenes en cuestión de lo que hoy por hoy ya no está en este museo. Comenzando con una diadema de zafiros y diamantes, un collar y 2 pendientes de zafiro que pertenecieron a la primera esposa de Napoleón Bonaparte y después pasaron a María Amenia de Borbón. También un collar y 2 pendientes de esmeraldas, un regalo de Napoleón Bonaparte a su segunda esposa, la reina María Luisa. ¡Qué espléndido el Napoleón de veras! Tercero, la diadema de perlas y diamantes de la emperatriz Eugenia de Montijo, una joya que Napoleón III le regaló en el día de su boda. Y 2 broches, el broche relicario con 18 diamantes en forma de corazón y el gran lazo de corpiño con una cascada de diamantes rosas. El atraco, que duró menos de 7 minutos, fue grabado por las cámaras de seguridad, pero los ladrones actuaron con precisión milimétrica. Ellos sabían exactamente qué piezas tomar y por dónde salir. O sea, literalmente abandonaron el museo usando scooters, que ya los estaban esperando en la calle frente al río Sena. Nada más que un pequeño detallito, durante la huida dejaron caer una de las joyas más emblemáticas, la corona de la emperatriz Eugenia, fabricada con nada más y nada menos que 1,354 diamantes y 56 esmeraldas, que fueron encontrados horas después con daños visibles. La Fiscalía de París estimó el valor total de las piezas en 88 millones de euros, aunque subrayó que el verdadero impacto es simbólico, pues se trata de objetos que formaban parte del patrimonio nacional francés. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que se trata de un atentado contra un patrimonio que aprecian porque es la historia de Francia. El Louvre cerró durante 2 días para los análisis forenses y reabrió el miércoles 22 de octubre, mientras la Galería de Apolo sigue clausurada indefinidamente. La verdad es que, no sé ustedes, pero a mí el robo al Louvre me dejó con la boca abierta. Y es que sí estuvo muy impactante que fuera a plena luz del día, con el museo lleno de gente, aparte de que se escaparon en scooters. Y no sé ustedes, pero yo de tanto pensarlo, siento que La Casa de Papel nos pintó un panorama como que mucho más complicado y resulta totalmente surrealista todo este asunto. Otra realidad es que uno esperaría que en lugares como ese la seguridad fuera extrema, pero este hecho dejó en evidencia un problema que tienen, sobre todo porque antes ya los trabajadores del museo se habían quejado del exceso de turistas y la falta de personal, lo que me lleva a preguntarme como cuántos museos más alrededor del mundo tendrán un sistema de seguridad tan vulnerable. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas que seguramente se lo estén cuestionando y estén poniéndose ahora sí que manos a la obra. Con todo el alboroto, hay muchas especulaciones sobre qué pasará con las joyas robadas. De hecho, existe la teoría de que fueron robadas por encargo y que desde antes ya tenían un comprador.
Pero también se piensa que ahora las joyas son tan populares y tan reconocibles que cabe la posibilidad de que sean fundidas y las piedras se vendan en el mercado clandestino, perdiéndose así para siempre esas piezas de la historia. Si alguien me pregunta, cosa que no está pasando, pero yo les voy a decir como qué creo que puede pasar, es justo esto, que fundan las piezas y entonces ya las vayan vendiendo de manera individual. O sea, nada más ubiquen que una corona tenía 1,354 diamantes. Estamos hablando que tienen un montonal de piedras por vender. Pero en fin, yo sí les voy a decir, es más, abro aquí ya la quinela pública de todos. Pónganme en comentarios cuánto creen que tarde Hollywood en armar una película de este robo. Yo le doy 1 año. ¿Ustedes? El sábado 18 de octubre, miles de personas en los Estados Unidos salieron a las calles bajo la consigna No Kings. Esto se traduce en español como Sin Reyes, para protestar contra lo que los organizadores identifican como tendencias autoritarias en la administración del presidente Donald Trump. Las manifestaciones se extendieron a más de 2,500 localidades en los 50 estados. Desde Nueva York, Washington, D.C. y Los Ángeles, multitudes vestidas de amarillo marcharon entre carteles con mensajes como No Crowns, No Thrones, No Kings, que en español se traduce a sin coronas, sin tronos, sin reyes. En Washington, la protesta se llevó a cabo frente al Capitolio y reunió a decenas de miles de personas. La jornada transcurrió con un ambiente más de festival que de enfrentamiento porque había música, discursos y hasta representaciones teatrales que parodiaban el estilo de liderazgo de Trump, quien para muchos encarna la figura de un presidente sin límites. En Chicago, la asistencia también fue masiva. Se registraron cortes parciales de tráfico y concentraciones de hasta 100,000 personas, según estimaciones de prensa local recopiladas por The Guardian. Pese a las críticas, la jornada cerró sin incidentes graves. Ahora, las marchas no solo se realizaron en territorio estadounidense. Hubo manifestaciones en al menos 20 países del mundo. Estamos hablando de México, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, España, Australia y Japón. Al día siguiente, las principales cadenas estadounidenses ya hablaban de una de las manifestaciones más grandes en lo que va del segundo mandato de Trump. Estas movilizaciones fueron organizadas con apoyo al movimiento 50501, que es una red nacional de ciudadanos que dicen defender la democracia y que se oponen a lo que llaman las acciones autoritarias de la administración de Trump. Esta fue la tercera movilización masiva desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y se produjo en medio de un cierre de gobierno que no solo ha suspendido programas y servicios federales, que es una situación que ha puesto a prueba el equilibrio de poder en Estados Unidos. Mientras tanto, para sorpresa de absolutamente nadie, desde el entorno presidencial se minimizó el alcance de las protestas. Ahí está, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que calificó el movimiento de manifestación marxista y antiamericana, acusando a sus organizadores de querer dividir al país bajo el disfraz de la democracia. Por su parte, Trump compartió en su cuenta de Truth Social un video generado con inteligencia artificial en el que aparecía piloteando un avión de combate con la inscripción King Trump. Esto aparentemente arrojando aguas residuales sobre los manifestantes. Y esto decirles que es por decirlo de una manera agradable. Estas manifestaciones ponen en relieve la profunda polarización que vive Estados Unidos. Es innegable que existe un trasfondo político, pero también una movilización ciudadana genuina, dispuesta a recordar al presidente que cada vez son más los inconformes con sus decisiones, las cuales desde su punto de vista tienen tintes autoritarios y que no están dispuestos a pasarlas por alto. De no cambiar el rumbo, este movimiento podría influir en las próximas elecciones, aunque por la respuesta del inquilino de la Casa Blanca, que no ha sido nada amigable, por cierto, todo indica que Trump prefiere seguir combatiendo al fuego con fuego. Seguimos con notas internacionales. Es que decirles que han pasado cosas muy interesantes. Botón de muestra está esto que les voy a platicar. El Palacio de Buckingham confirmó en un comunicado oficial que el príncipe Andrés, que es el duque de York, había acordado con su hermano, el rey Carlos III, dejar de usar su título nobiliario y todos los honores reales que lo acompañaban. Aunque Andrés renunció al uso del título duque de York, seguirá siendo príncipe, ya que ese tratamiento está determinado por nacimiento y no puede ser revocado por decisión administrativa.
En su mensaje, Andrés expresó que la decisión fue tomada en conversación con su majestad y con su familia inmediata y extendida. Aparte, reconoció que las acusaciones y la atención mediática en torno a su persona distraen del trabajo de su majestad y de la familia real. Lo que nos lleva a preguntarnos, pues ahora, ¿qué pasó o qué? A ver, yo les voy a platicar. Resulta que tabloides británicos publicaron el 12 de octubre nuevos correos electrónicos de 2011 que contradicen la versión de Andrés sobre su relación con nada más y nada menos que Jeffrey Epstein. En uno de ellos, el príncipe le decía: parece que estamos juntos en esto y tendremos que superarlo. De lo contrario, mantente en contacto y volveremos a jugar pronto. Esta carta demostraría que el hijo favorito de la reina Isabel, sí, fun fact, Andrés era el hijo favorito de la reina Isabel. Bueno, que él mintió descaradamente en la entrevista de la BBC en noviembre de 2019, en la que afirmó haber dejado de relacionarse con Epstein en diciembre de 2010. En esa ocasión, el príncipe Andrés no solo se desvinculó del comportamiento criminal de su amigo, sino que aseguró que no sabía absolutamente nada e incluso se mostró bastante horrorizado por las acusaciones. A esto hay que añadir las nuevas acusaciones de Virginia Giuffre, quien denunció a Epstein de abuso sexual cuando ella era menor de edad, y que en su autobiografía póstuma declaró que el príncipe Andrés creía que tener sexo con ella era un derecho de nacimiento. Claramente, todo esto provocó una semana de intensísima presión mediática y política. Y se rumora que tras estos escándalos el rey Carlos habría exigido a su hermano que considerara una salida digna antes de que la presión pública forzara la intervención parlamentaria para revocar completamente el ducado si Andrés no lo entregaba voluntariamente. Yo me imagino como que estas intervenciones que le decía el rey al hermano, de que eres una estúpida. O sea, yo creo que obviamente sí se marcan a mentarse así la madre, ¿no? No me los imagino que todos polite de que, hello, I would like for you. No, o sea, sí siento que ha de ser de que eres un estupidazo. Bueno, al Andrés no le quedó de otra más que renunciar. Y ese mismo día, el gobierno británico, a través del ministro del gabinete Simon Case, calificó la medida como el curso correcto de acción ante una situación que dañaba la imagen de la monarquía. Como si no estuviera lo suficientemente dañada, dices tú. Bueno, habrá que ver si esta medida deja realmente satisfechos a los británicos, porque las cartas filtradas y las nuevas declaraciones de la víctima podrían terminar llevando al príncipe ante la justicia. Aunque, para serles bien honesta, yo veo esto como medio lejano. Ahora, sin la protección de su mamá, o sea, hace la reina Isabel, que Dios no la tenga en su santa gloria, aparte sin título, sin funciones y con su reputación hecha trizas, Andrés enfrenta el escrutinio público sin escudo real alguno. Y para colmo, su residencia en Windsor también pende de un hilo. Si el Parlamento aprueba retirar los fondos del erario destinados a su mantenimiento, podría perder hasta su último refugio. En el fondo, lo que está en juego no es solo la caída del hijo favorito de la reina, sino la credibilidad misma de la monarquía británica, que intenta mostrarse implacable ante los escándalos. Aunque, para ser sinceros, lo hace tarde y obligada por la presión mediática. Hace una semana, Trump lanzó una de sus advertencias menos pacíficas desde que inició su mediación en el conflicto entre Israel y Hamas. Durante una conferencia, advirtió que si Hamas no cumplía con los compromisos de la tregua en Gaza, sería erradicado. Al día siguiente, de su cuenta en Truth Social, continuó con las amenazas. Trump añadió que varios países aliados en Medio Oriente estaban dispuestos a intervenir en Gaza para poner orden si jamás continuaba incumpliendo los términos del alto al fuego, aunque la verdad no especificó qué naciones participarían y bajo qué mandato actuarían, aunque sí aseguró que Estados Unidos respaldaría plenamente la operación. Estas declaraciones llegan en un momento en que, como ya lo platicamos la semana pasada, el alto al fuego entre Israel y Hamas muestra claros signos de fragilidad, con enfrentamientos menores que han continuado incluso después del acuerdo de paz. Trump sigue intentando posicionarse como el mediador principal en la región, pero hay que decirlo, busca calmar las aguas a punta de amenazas, no solo hacia Hamas, sino también hacia Irán, que es su antiguo adversario y principal aliado del grupo islamista. Las declaraciones de Trump de verdad ya no sorprenden, pero es que uno de plano como que ya no les encuentra la lógica. O sea, sí me parece como muy surrealista amenazar con erradicar a gente para lograr la paz.
uno dice como que, ¿cómo está eso? Yo, en lo personal, no lo entiendo. Que por cierto, ya que la paz en Gaza volvió a tambalearse, es importante que sepan que la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza denunció que Israel violó el alto al fuego al menos 47 veces desde su entrada en vigor. Según su informe, los ataques israelíes habían dejado 38 palestinos muertos y 143 heridos, además de daños en viviendas y detenciones de civiles. El 19 de octubre, una explosión en el área de Rafah, que está al sur de la franja, mató a 2 soldados israelíes. El ejército de Israel atribuyó la detonación a Hamás y la calificó como una violación directa del acuerdo de paz. En respuesta, el 20 de octubre, Israel lanzó bombardeos sobre distintos puntos de Gaza que dejaron al menos 45 personas muertas, entre ellas mujeres y niños. Tras los bombardeos, Hamás acusó a Israel de romper deliberadamente la tregua, calificando las acciones como una agresión injustificada y advirtiendo que la resistencia responderá si continúan los ataques. El grupo islamista afirmó que las fuerzas israelíes buscan enterrar el acuerdo de paz alcanzado a inicios de mes. Horas después de la ola de ataques, el ejército israelí anunció que había reanudado el cese al fuego, pero agregó que responderá con firmeza a cualquier violación del mismo. Bueno, ¿y se acuerdan que la semana pasada dijimos que Trump y Putin probablemente se reunirían en Budapest? Pues, ¿qué creen? No pasó. Resulta que el pasado martes 21 de octubre, el Kremlin declaró que el momento de una posible cumbre entre Putin y Trump no estaba claro y que no se habían definido fechas. Ese mismo día, la Casa Blanca informó que por el momento no había planes para que el presidente estadounidense se reuniera con su homólogo ruso en el futuro inmediato. Esto porque la ronda diplomática de la semana antepasada no logró producir avances significativos para poner fin a la guerra en Ucrania. Por su parte, Trump confirmó la cancelación de la cumbre prevista con Putin, esto por la falta de progreso en los esfuerzos diplomáticos y la sensación de que el momento no era el adecuado. Trump declaró que no le parecía que fueran a llegar a donde debían llegar, así que la canceló, pero dijo que probablemente la retomarían en el futuro. Pero si ustedes creen que aquí paró la cosa, ¿qué creen? Clara que no. Al día siguiente las tensiones solamente aumentaron. El miércoles 22, Trump anunció la imposición de sanciones económicas a Rusia relacionadas directamente con la guerra en Ucrania. Esas fueron sanciones dirigidas a las compañías petroleras Lukoil y Rosneft, que son las dos más grandes de Rusia. La decisión se dio después de que los países de la Unión Europea aprobaran un nuevo paquete de sanciones contra Moscú. Ese paquete incluyó la prohibición de importaciones de gas natural licuado ruso. A su vez, Reino Unido había impuesto la semana antepasada medidas similares contra Rosneft y Lukoil, aumentando una presión internacional sobre el Kremlin. En un comunicado oficial, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que estaba preparado para tomar más medidas y exhortó a Moscú a aceptar un alto al fuego inmediato en Ucrania. Tras las medidas estadounidenses, los efectos en los mercados fueron inmediatos. El precio del petróleo subió más de $2 por barril. Y un día después, fuentes del sector energético confirmaron que refinerías chinas suspendieron temporalmente la compra de crudo ruso, mientras que refinadores indios revisaban sus contratos para reducir su exposición a las sanciones estadounidenses. Además de las presiones directas a Rusia, Trump amenazó con mantener o incrementar los aranceles sobre India. ¿Se acuerdan de que platicamos sobre esto? Bueno, él ya dijo que hasta que cese por completo la compra de petróleo ruso, los aranceles se pueden quitar y de lo contrario se pueden aumentar. Esto bajo el argumento que esas importaciones apoyan la guerra de Rusia. Tras las sanciones, Putin respondió que el diálogo siempre es mejor que la confrontación y aseguró que las medidas no afectarán significativamente el bienestar económico de Rusia. Y miren, definitivamente Trump está decidido a ser el mediador y pacificador global. Para resolver este conflicto, Trump ahora acude al uso de la fuerza económica como herramienta de negociación y parece estar dispuesto a presionar tanto como sea necesario. Si bien con las medidas implementadas al petróleo, Trump ha tocado el nervio central de la economía rusa, que son los mismos recursos que financian la guerra, es bien sabido que Rusia es un rival que no va a doblar las manos fácilmente ante las presiones estadounidenses. Así que
este movimiento aleja a Trump de las críticas por su cercanía con Putin y sin duda aumenta las tensiones y la presión internacional sobre el Kremlin para frenar su ofensiva contra Ucrania. Que por lo pronto agarremos nuestras palomitas porque este show, ¿qué creen? Apenas parece estar comenzando. ¿Qué haces, Clemente? ¿Se están riendo? ¿Qué pasa? ¿Quieres subir? ¿Ya dígnate en aparecer? Las comunidades estudiantiles en México se están organizando en torno al hartazgo generalizado tras la omisión de las autoridades estudiantiles. Es el caso de San Luis Potosí. El 17 de octubre se denunció una violación tumultuaria a un estudiante de Derecho ocurrida ese mismo día dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Según algunas versiones, previo al ataque, la víctima y varios compañeros habrían consumido bebidas alcohólicas y fumado marihuana dentro del plantel, situación que no fue impedida por maestros ni guardias de seguridad. De acuerdo con los primeros reportes, el hecho habría ocurrido en una oficina de la Federación Universitaria Potosina, que está dentro de la facultad, y no en los baños, como se difundió inicialmente. Se dice que ese mismo día, posterior al ataque, las autoridades de la facultad tuvieron conocimiento del hecho, pero permitieron que el hombre externo a la institución abandonara el plantel y que otros estudiantes ingresaran a los espacios donde ocurrió el crimen, esto alterando la escena. El lunes 20 de octubre, estudiantes, principalmente mujeres, tomaron las instalaciones de la Facultad de Derecho exigiendo justicia para la víctima, sanciones ejemplares y el fin del encubrimiento institucional. Las manifestantes también denunciaron una cultura de acoso y omisión dentro de la universidad y exigieron la renuncia del rector Alejandro Cermeño Guerra si no se garantizaban medidas efectivas de seguridad para las mujeres. Al día siguiente, la universidad emitió un comunicado anunciando la activación de procedimientos disciplinarios institucionales y la colaboración con la Fiscalía en la investigación. Ese mismo día, la universidad aceptó en su totalidad el pliego petitorio estudiantil, que incluía revisar los protocolos de atención a la violencia de género y garantizar acompañamiento psicológico y legal a la víctima. Fue el 22 de octubre que el gobernador de San Luis Potosí confirmó la detención de uno de los implicados, mientras que la universidad anunció la expulsión de los estudiantes involucrados y la renuncia del director de la Facultad de Derecho. También fue destituida la titular de la Defensoría de Derechos Universitarios, acusada de omisión, y se inició una revisión de los protocolos internos de seguridad. Pese a las medidas, el movimiento estudiantil mantuvo la toma de la facultad, argumentando que el caso no era aislado, sino que es parte de un patrón de impunidad y encubrimiento institucional frente al acoso y la violencia sexual dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Las y los manifestantes advirtieron que no van a liberar las instalaciones hasta que haya resultados concretos y se garantice la seguridad de las mujeres en el campus. El caso ha abierto un debate nacional sobre la responsabilidad institucional dentro de las universidades públicas y la urgencia de fortalecer los protocolos de atención, prevención y justicia universitaria. Y ante esto, no quiero ver absolutamente a nadie en los comentarios poniendo barbaridades. No hay una sola cosa que le dé derecho a nadie de abusar de otra persona, ¿ok? En este caso, hay que ponernos de pie y aplaudir la inmediatez con la que la comunidad estudiantil tomó el caso y exigió justicia, porque las autoridades escolares estaban muertas de miedo. Muertas de miedo de que el mundo supiera que en sus propias instalaciones y presuntamente dentro de sus oficinas se habría permitido el consumo de alcohol, de drogas y que ahí mismo se perpetró el abuso contra una integrante de su comunidad. Y en un acto de total cobardía y falta de humanidad, con tal de protegerse a ellos mismos, decidieron darle la espalda a la víctima y hacer como que nada había pasado. Que por cierto, como que cuando van a sancionar a todos los que tenían fiesta dentro de la Facultad de Derecho, porque eso tampoco se nos olvida. Pero estos chavitos que se armaron de valor y no quitan el dedo del renglón nos dejan una valiosísima lección. La movilización ciudadana funciona. Pone el foco donde algunos no quieren que miremos y presiona a las autoridades para que las cosas sucedan. Así que sí, puede que estos jóvenes nos hayan puesto la muestra de que si queremos ver cambios, tenemos que salir a exigirlos.
Hablando de cambios, el Partido de Acción Nacional, o sea, el PAN, llevó a cabo su evento de relanzamiento nacional donde presentó su nueva imagen y su nuevo logotipo, acompañado de un discurso centrado en la renovación, apertura y orgullo panista. Pásale, Clemente, por supuestísimo que sí, ese es tu espacio. Tú mandas, tú aquí me levantas el evento, yo te dejo hacer lo que tú quieras. Me puedes interrumpir, puedes aquí jugar, brincar. ¿Qué dijiste tú? Ay, lo del pan, que no se importa. Dame pan de muerto. Mm. No está muerto el PAN, aún. Pero si les digo algo, el PAN está a 22,000 militantes de perder su registro. Él ya dijo cómodo, claro que sí, vamos a escuchar este tema. Muy bien. ¿Ya estás cómodo? ¿Escuchamos el tema? Excelente. Durante el evento, aquí me veo súper pro, pero están viendo cómo se le... ¿Están viendo ustedes la cantidad de pelo que se le cae? Durante el evento, que estuvo encabezado por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, él anunció una apertura total del partido a la ciudadanía. Jorge Romero explicó que cualquier persona interesada en participar políticamente podrá afiliarse y competir por una candidatura a través de procesos abiertos como elecciones internas, encuestas y mecanismos ciudadanos, incluso sin ser militante tradicional. Uno de los anuncios más relevantes fue la negativa del PAN a mantener alianzas electorales con otros partidos, particularmente con el PRI, que como bien recuerdan, compitió en coalición en los últimos procesos electorales. El PAN dijo, PRI, chau, sayonara, no estaremos nunca más en coalición. Aunque bueno, 3 doritos después en Nuevo León dijeron, ¿cómo? Aquí seguimos con la alianza bien puesta, porque yo les voy a platicar aquí un poco de contexto porque es mi tierrita linda. El PAN con el PRI en Nuevo León llevan trabajando en conjunto muchos años y aparte en el marco de las próximas elecciones a la gubernatura en 2027, si van en conjunto, hay una probabilidad muy alta de que el candidato, ustedes van a decir, ¿cómo sabes que es el candidato? Porque ya lo sé, ya lo sabemos todos. El candidato, el PRI, para la gubernatura de Nuevo León en el 2027 es el actual alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza. En dado caso que vayan PAN con PRI, es sumamente probable que la ganen. Inclusive en esa ecuación, pues el PAN ganaría más sumándose, pero ahí contrastaría un poco con lo que dicen a nivel nacional. Pero en fin, el dirigente fue muy enfático al señalar que el PAN va a competir solo en las próximas elecciones y esto porque él considera, junto con el partido, que es momento de reconstruir su identidad y reconectar con la ciudadanía después de los pésimos resultados que han obtenido en los últimos años. A mí en lo personal, si me preguntan, no me están preguntando, pero yo se los voy a compartir, me parece que esta es una gran decisión. El PAN tiene que reconstruir su identidad y sí tiene que reconectar con los ciudadanos que hoy por hoy ya no saben ni qué es el PAN. En paralelo, durante el evento, el PAN lanzó una app desde la que ofrece a los ciudadanos consultar noticias del partido, registrarse como militantes e incluso inscribirse como aspirantes a candidaturas, consolidando así el enfoque de apertura y modernización que plantea en esta nueva etapa en la que el PAN no está como para andarse cerrando las puertas, está diciendo, vengan, bienvenidos, aquí entran todos, vamos a facilitar la manera en la que se afilian al partido, porque como les acabo de decir, están a 22,000 militantes de perder su registro. Y bueno, el relanzamiento, como ya les comenté, vino acompañada de la renovación de su logotipo, que por cierto recibió muchas críticas. A mí ustedes saben que me encanta el marketing, el diseño gráfico y yo me sumo a la crítica. A mí me gustaba más el logo pasado, como que a mí en lo personal sí me recordó a Tide. Es más, puedo aquí hacer una comparativa de Tide y el pan nuevo. Sin embargo, se aclaró que el nuevo diseño no va a aparecer en las boletas electorales en los próximos comicios, ya que aún debe ser avalado por el INE, aunque la verdad, entre que si es un logo o el otro, el resultado dudo mucho que cambiaría. Es al final del día PAN, ¿verdad? Ubicas perfectamente las siglas. Por lo que este nuevo logotipo lo van a usar únicamente en campañas, comunicación interna y materiales digitales. El evento estuvo respaldado por figuras panistas destacadas como Santiago Krill, Margarita Zavala, Xóchitl Gálvez y Marco Cortés. Pero por supuesto, el evento no estuvo exento de críticas. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el relanzamiento como una puesta en escena de lo mismo en el mismo lugar y con la misma gente. Además de cuestionar la falta de sensibilidad del PAN por realizar el acto en medio de la emergencia nacional causada por las recientes inundaciones.
En el discurso final de todo este evento, el dirigente nacional del PAN aseguró que se inicia una nueva etapa de cercanía y orgullo azul, con la promesa de abrir las puertas del partido a la sociedad y dejar atrás lo que llamó años de desconexión con la gente. Y bueno, después de que cayó ya todo este confeti azul, la verdad es que un montón de cuestionamientos nos llegaron a la cabeza. De entrada, yo me pregunto, ¿realmente esto es un esfuerzo genuino por generar un cambio institucional? ¿O es un acto sumamente desesperado por sobrevivir? No lo sé. También que sepan, yo celebro muchísimo que desde la oposición se pongan las pilas. Yo llevo siendo muy incisiva en la necesidad de tener una oposición a la altura en este país, porque la verdad lo considero como algo elemental y necesario para un buen sistema democrático en cualquier país. Y la oposición en México ha brillado, pero por su ausencia. Durante el evento se habló de apertura y de reconectar con la gente, pero la verdad es que desde mi punto de vista el discurso fue tibio y sin fondo. Son las mismas palabras de siempre. No hay posicionamientos ideológicos claros. Para mí fue un discurso reciclado con frases y términos que alguna vez funcionaron, pero que hoy, la verdad, ya muy pocos creen. Y es lamentable porque pareciera que la única agenda clara es sacar a Morena del poder y no la que realmente importa, sacar al país adelante. Y por supuesto que no podemos perder de vista todo lo que pasó en el PAN de Nuevo León, que para mí esto te demuestra, dentro del partido no todos están de acuerdo ni dispuestos a seguir la línea del PAN nacional. En fin, creo que yo me quedo con mucho más dudas que certezas. Celebro que por fin se estén poniendo las pilas. No sé qué tanta autocrítica hayan tenido al interior del partido, pero sí les puedo decir algo. Definitivamente algo vieron y algo reflexionaron para decir, tenemos que de alguna u otra forma aquí relanzar el asunto. Aunque sin una agenda ni ideología clara, la verdad es que el que mucho abarca, poco aprieta. Que por cierto, aprovechando que el PAN está impulsando los llamados liderazgos ciudadanos, no sé si ya vieron lo que anda pasando en Nuevo León. Les voy a platicar. Un grupo de empresarios regios solicitó el registro de la asociación política Regio Poder ante el Instituto Estatal Electoral, con la que podrán impulsar perfiles ciudadanos a candidaturas de distintos partidos en la entidad. Por cierto, quien está encabezando este esfuerzo es el empresario Carlos Salazar, que no es por nada, pero un poco sí. Tengo una entrevista increíble con él que se las dejo por acá para que la revisen. Y esto fíjense que está muy interesante, aunque hay que tener el ojo bien puesto en este tipo de iniciativas, porque la idea suena muy bonita, pero a la hora de la ejecución, de pronto las cosas van cambiando. En fin, a mí este tipo de destellos de iniciativas en un panorama político a veces tan adverso, con vehículos siendo partidos políticos que no están del todo claros, que ya están bien desvirtuados y que aparte estamos manteniendo ahí para que ellos sigan viviendo el erario, me parece interesante irles siguiendo la pista y desde luego que desde este espacio lo estaremos haciendo. En fin, regresando al tema, por ahora el nuevo PAN parece más un filtro de Instagram que un cambio de fondo. Y es que no solo se trata de relanzar una marca, sino de recuperar una causa, de renovar liderazgos, apostar por nuevos talentos y como institución política, formar los cuadros que dirigirán al México del mañana. Y aquí les acabo de dar una consultoría política de agrapa, gente del PAN, para que por favorcito me la tomen. El pasado 19 de octubre, Trump anunció que los Estados Unidos detendrían todos los subsidios y pagos a Colombia y que aparte va a imponer nuevos aranceles al país. Trump afirmó que Colombia no tiene una lucha contra las drogas y que hacen las drogas y que si no serán esas operaciones, Estados Unidos entrará a cerrarlas y que aparte, que les quede bien claro, no va a ser una experiencia agradable para los colombianos. Esas son palabras de Trump, no mías. Miren, Colombia ha sido históricamente uno de los mayores receptores de ayuda estadounidense en América Latina. Se sabe que en marzo de este año, con el cierre de USAID, que era la rama de asistencia humanitaria al gobierno estadounidense, parte de la ayuda a Colombia se vio interrumpida.
aunque no quedó claro a qué apoyo financiero se refería Trump. Analistas indican que un corte abrupto podría tener consecuencias graves para la cooperación militar y antidrogas. Al día siguiente de este anuncio, el lunes 20 de octubre, hace una semana exactamente, tras las amenazas y acusaciones de Trump, el gobierno colombiano anunció que había retirado a su embajador en Washington, Daniel García Peña. Funcionarios de la Cancillería colombiana aclararon que la decisión sobre los aranceles recae exclusivamente en Trump y reconocieron que la relación bilateral se encontraba en una grave crisis diplomática. En paralelo, el martes 21 de octubre las provocaciones fueron escalando con un nuevo ataque por parte de los americanos contra embarcaciones tripuladas por civiles supuestamente implicados en el narcotráfico. La novedad esta vez es que el ataque se produjo frente a las costas colombianas, en aguas del Océano Pacífico y no como los anteriores en el Mar Caribe. Por si esto fuera poco, la disputa entre Trump y el gobierno colombiano no solo está en el plano diplomático, también lo han llevado a lo personal. Tanto el mandatario estadounidense como el presidente Gustavo Petro han intercambiado declaraciones provocadoras. Desde hace semanas han estado alimentando una tensión que ya trasciende lo institucional. Aquí les va un poco cómo está la cosa. Resulta que en septiembre, Petro participó en una marcha callejera en Nueva York a favor del reconocimiento del Estado de Palestina, donde pidió a los soldados estadounidenses no obedecer las órdenes de Trump. Como consecuencia, las autoridades estadounidenses le revocaron la visa, alegando que la decisión se basó en sus acciones incendiarias. Pero Petro hizo como que no le importó y declaró que él no necesita visa, sino esta, refiriéndose al sistema electrónico de autorización de viajes, ya que no solo es ciudadano colombiano, sino también ciudadano europeo. Pareciera que el asunto ya se había como que calmado hasta que el mismo 19 de octubre, junto al anuncio del fin de los apoyos y los aranceles, Trump llamó a Petro el líder del narcotráfico ilegal y declaró que el presidente colombiano incentiva fuertemente la producción masiva de drogas en toda Colombia. Petro contestó en redes sociales que se defenderá judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense, pero no podemos olvidar que Trump tiene inmunidad presidencial, lo que dificultará una demanda por difamación o calumnia. Días después, para ser exacta, el jueves, Trump arremetió nuevamente contra Colombia, diciendo que el país es un antro de drogas y que lo es desde hace mucho tiempo. Además, siguió insultando a Petro, llamándolo mal tipo y un matón. Pero ahí, ¿qué creen? No paró la cosa. Trump se siguió de largo y hasta a México le tocó. Declaró que aunque tiene un gran respeto por la presidenta, México está gobernado por cárteles y que su país se tiene que defender de eso. Y aquí hay que ponerle ojo a esta declaración, porque la semana pasada declaró 2 veces sobre la posibilidad de ataques terrestres, pero de forma muy ambigua. Este enfrentamiento marca una ruptura significativa en la relación bilateral entre dos países que llevan décadas siendo aliados específicamente en temas de cooperación antidrogas. Pero hay que ser honestos. Sí, Trump carga con la fama de ser incendiario, así de la nada, pero no podemos olvidar que fue Gustavo Petro quien encendió la mecha al invitar a los ejércitos a no obedecer a su propio presidente. Viniendo del primer mandatario de una nación considerada amiga, esa frase fue en sí misma una provocación diplomática. Y siendo honestos, conociendo a Trump, como que ¿qué esperaba Petro como respuesta? También es cierto que Trump tiene fama de decir más de lo que hace, pero eso no significa que sus palabras no tengan peso. Sus declaraciones, en las que sugiere una estrecha relación entre Petro y la producción de droga en Colombia, son sumamente graves y hasta ahora sin una sola prueba que las respalde. Una vez más, Trump parece llevar la confrontación al terreno personal, pero eso no le resta efecto. Sus palabras ya están resonando dentro y fuera de Colombia y podrían jugarle en contra a Petro, debilitando tanto su gobierno como su imagen dentro del país. Ya en los próximos días veremos qué tan caro le sale a Colombia la protesta de su presidente en Nueva York, porque sí, lo que hizo Petro a título personal pareciera haber sido el inicio de un conflicto internacional y por lo visto, los americanos aún no terminan de cobrar la factura. Y vaya que el Temec nos va a dar mucho de qué hablar. Sorbito, porque yo se los anticipé. A ver,
Chismazo. Resulta que Trump anunció que rompe el diálogo comercial con Canadá, su segundo mayor socio. El motivo, al menos el motivo oficial, de verdad que parece sacado de un guión de sátira política. Estamos hablando de un comercial transmitido en un partido de béisbol en Estados Unidos. En el spot, la provincia canadiense de Ontario usó un discurso de Ronald Reagan de 1987. En ese discurso, Reagan advertía que los aranceles terminan por cerrar mercados, destruir industrias y eliminar empleos. Trump acusó que el uso del mensaje era fraudulento y una manipulación que buscaba interferir con tribunales estadounidenses. En otras palabras, básicamente la guerra comercial del siglo XXI se desató por un anuncio de tele que trae todo un discurso del pasado. Pero lo que está en juego no es menor porque Canadá es el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos y es su principal comprador. Cuando Trump corta relaciones o amenaza con imponer nuevos aranceles, no está mandando solamente un mensaje político, sí está tocando fibras que sostienen la estructura económica del bloque norteamericano. Y ahí entra México inevitablemente, porque aunque el quiebre sea entre Estados Unidos y Canadá, cualquier sacudida en ese eje sí termina por alcanzarnos. Esto ya que las cadenas productivas que unen a las tres economías, estamos hablando también de la automotriz, la autopartes, la agroalimentaria, la tecnológica, ya no reconocen fronteras, pues eso era justo el propósito del Tratado de Libre Comercio. Y lo que pasa es que si se rompe una pata de la mesa, el resto pierde equilibrio. Trump, por supuesto, que justificó su decisión bajo el argumento de seguridad nacional, que ya sabemos que esa frase aparentemente genérica es en realidad una carta blanca para convertir cualquier diferencia comercial en una disputa de poder. Lo que empezó como un desacuerdo sobre un spot se convierte en un nuevo frente geopolítico donde la economía se usa como arma. El mensaje, sin embargo, también tiene destinatarios internos. Trump busca reavivar el discurso nacionalista que lo llevó a la Casa Blanca hace casi una década. Estamos hablando de America First, América primero, pero esta vez amplificado por un contexto global de tensiones comerciales con China, con Europa y ahora con Canadá. Un guión que le permite mantener viva la narrativa del enemigo externo y del líder que defiende los empleos estadounidenses, aunque el costo lo paguen los aliados más cercanos. Ahora, para México, el escenario tiene dos lecturas. Una optimista, siendo que si Canadá se ve desplazado o entra en una fase de frialdad diplomática con Washington, México podría ocupar parte de ese espacio comercial, sobre todo en manufactura y exportaciones. Y otra mucho más realista, siendo esta que cuando el humor proteccionista de Trump se activa, la verdad es que nadie está a salvo. Y sí, podríamos convertirnos en la siguiente ficha de negociación o en el próximo blanco de una medida espejo. El riesgo no está solo en los aranceles, está en la incertidumbre, porque las empresas que producen entre los tres países planifican sus inversiones a años luz. Cada vez que la brújula cambia de dirección por un berrinche político, el costo lo pagan las cadenas logísticas, las inversiones y en última instancia los trabajadores. Así que sí, puede parecer anecdótico que una crisis comercial se desate por un anuncio en un partido de béisbol, pero detrás hay una lección más profunda. El orden económico de Norteamérica sigue dependiendo de la voluntad de un hombre. ¿Quién creen ustedes que es? Claro que sí, ya lo adivinaron, de él, Trump. Y mientras tanto, México, una vez más, tendrá que hacer equilibrio entre la oportunidad y el riesgo. Porque cuando el mayor socio de tu mayor socio se levanta de la mesa, no hace falta que te hablen directamente para saber que la ola va en camino. Bueno, esta semana, anoten bien ya en el calendario. Se va a llevar a cabo nada más y nada menos que la cumbre APEC 2025. Han de decir, ¿qué madres es la APEC? No se preocupen, aquí se sabe que les voy a decir absolutamente todo. De entrada, la APEC reúne a 21 economías de la región Asia-Pacífico que representan una parte muy importante del comercio mundial, de las cadenas de valor globales y de las dinámicas de innovación tecnológica. Este año, el evento principal de jefes de Estado y de Gobierno se realizará en Corea del Sur del 31 de octubre al 1 de noviembre. Pero ojo, el evento no es solo esos 2 días. Desde días previos se van a celebrar reuniones de ministros, encuentros preparatorios, foros de negocios y actividades paralelas. Por ejemplo, la cumbre de CEOs, que es el foro empresarial de alto nivel,
Este se lleva a cabo del 28 al 31 de octubre. ¿Listo para la noche de brujas Halloween? Bueno, en un contexto global de tensiones comerciales, avances tecnológicos como inteligencia artificial, energía, inclusive la digitalización y también la presión por la sostenibilidad, esta edición es particularmente importante. Tanto para México como para América Latina, este no es un evento lejano. De hecho, las dinámicas de la APEC tienen impacto directo en comercio, inversión, tecnologías emergentes y también en la narrativa geopolítica. Si Asia-Pacífico avanza hacia nuevas reglas, estándares o alianzas, nosotros estaremos, ya sea en espejo o en competencia. Ahora, en esta edición hay varias cosas que debemos observar de cerca. Primero, ¿qué acuerdos o declaraciones saldrán en torno a comercio regional, los nuevos flujos de inversión, la digitalización de las economías y las cadenas de valor sustentables? Segundo, las reuniones bilaterales, cuando los líderes se juntan al margen de la cumbre, porque ahí emergen movimientos que luego no se difunden tanto en los comunicados oficiales. Tercero y también muy importante, ¿qué rol va a jugar Corea como anfitrión? ¿Cómo va a posicionar sus prioridades y qué agenda del mañana está proponiendo? Cuarto, ¿cómo se vincula esto con América Latina? ¿Qué socios de Latinoamérica participan? ¿Qué propuestas traen? ¿Y cómo ven el lado pacífico del mundo? Y quinto, muy importante, cómo los temas tecnológicos, como la inteligencia artificial, serán tratados desde el foro. No solo comercio, sino qué tipo de comercio y qué tipo de tecnología. Pero sin lugar a dudas, el acontecimiento que muchos esperamos es la posible reunión entre Xi Jinping y Trump. La próxima semana no solo les voy a platicar sobre esto, sino también el posible encuentro entre Brad y Trump. Así que ya saben que con la Chávez ya se la Chave. Nos vemos aquí la próxima semana, no sin antes pasar a su gustosa sección de Palos Reales. Ay, hola Clemente, ¿por qué no vienes acá? Por ejemplo, no sé, digo yo, ¿no quieres venir acá? Clemente, psh, psh, ven, mira, te voy a dejar unos anillos. Estás insoportable. Pero tú, cuando estás conmigo, solo en la casa, se cuenta, no me dejas ni respirar. Y cuando necesito de tu presencia, aparte, ustedes no saben, pero cuando ya vengo para acá al estudio, le digo de que listo para trabajar, vámonos a trabajar. Y se me queda viendo con cara de, ¿a dónde me llevas? Ya Clemente salió. Ya con eso ya palomeé, pero hoy sí tengo mucho por comentar. Primero, la verdad es que me emocionó mucho recibir sus mensajes donde me compartían la noticia de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. ¿Se acuerdan que les platiqué? Bueno, si de casualidad no estuvieron al tanto, ven el programa de hace 2 semanas en donde les cuento sobre ello. Pero bueno, hoy por hoy Japón tiene por primera vez a una mujer de primera ministra. Han sido interesantes también las reacciones a nivel internacional, porque como saben es una mujer que, a ver, uno considera que cuando llega la primera mujer a ostentar un cargo va a traer una agenda de género o este tipo de ideologías, pero no es el caso de la Sanae. Pero en fin, a mí en lo personal, como lo saben, es una noticia que me llenó de muchísimo gusto y también pues en Japón, siendo un país, la verdad es que machista. Segundo, con la cero novedad que esta semana me molesté, no, miren, por no decir la palabra que quiero decir, me emperré en exceso con nuestra clase política. De entrada, el numerito sumamente vergonzoso de Cuauhtémoc Blanco que se conectó virtualmente a una sesión del Congreso mientras está jugando pádel. O sea, yo me supongo que todos vieron este video donde están tomando asistencia, se escuchan unos raquetazos de fondo y es como, ¡márquenme asistencia! Yo creo que el hombre ni sabía que estaban votando y luego le dicen el sentido de su voto y tipo él dijo, ay no, me habló la Virgen, bye, pum, end call. De verdad que no me pudo molestar más, lo que me lleva aparte cuestionarme y desde la ciudadanía hacer una petición que paren con las sesiones virtuales. Vayan presencial. O sea, a mí me impacta dimensionar que son servidores públicos. ¿Ustedes creen que la gente que está chambeando por salir adelante se conecta a las juntas desde el restaurante? Porque unos lo hacen desde el restaurante, de viaje, de su casa, en este caso, jugando pádel. Si de verdad no quieren hacer bien su chamba, ¿para qué se postulan? Húyenle. Dejen libre lugar para alguien que sí lo haga bien. Ya sesionen presencial.
Ya no tienen por qué seguir sesionando virtual. Lo hacen por comodines, porque claro, después de que el COVID fue la excusa perfecta para sesionar virtualmente y decir, no tengo que ir a la Ciudad de México, no tengo que ir al Congreso a sesionar, bien a gusto. De verdad, hagan ese cambio. Mi molestia aparte aumenta con la respuesta que dio Cuauhtémoc Blanco ante esto. Y no es tanto porque sea Cuauhtémoc Blanco y que tenga un tema personal contra él. De hecho, ni siquiera personal. Es nada más el hartazgo que tengo de tener esta clase política. Pero su respuesta a mí me reconfirma la facilidad y la ligereza con que se desempeñan algunos políticos en este país porque saben y sienten que tienen un manto protector. Saben que hay total impunidad. Y sinceramente, yo no sé qué espera Morena para ya poner un alto. O sea, de verdad, ¿qué tan comprometidos están con él? ¿No hay una dirigencia que pueda poner orden? Porque a mí de pronto me empieza a impresionar que digo, y el partido con más poder en este país, y poder y aparte capacidad de ponerlos en cintura, y no lo hace, ¿por qué no lo hacen? Como que ya estarían, ¿no? Un poco de congruencia les vendría también un poco bien. Y como tercer punto de mi molestia de esta semana, es neta que llevaron la Sonora Santanera al Congreso. O sea, me parece indefendible la poca sensibilidad que tienen frente a lo que están sufriendo miles de mexicanos tras la catástrofe de las lluvias. O sea, neta, para esto les pagamos, para que se armen un bailongo. Como que cuando van a tratar con el profesionalismo que amerita su trabajo. ¿Tanto les vale? Yo sigo sin entender para qué quisieron llegar a ese cargo. O sea, de verdad sí, ya estuvo bueno. Estoy cansada de nuestra clase política porque es una vergüenza. Y hay muy buenos liderazgos, hay muy buenos políticos y desde este espacio yo trato de sí nombrarlos y ponerlos sobre la mesa porque son los que tenemos que enaltecer y es la clase política a la que debemos de aspirar. Pero una que desde este lugar constantemente, principalmente a los jóvenes, les incentiva a involucrarse en política, que hagan política activa porque tienen que entrar a los partidos políticos. Dices, es que está en chino. De verdad. Y las reacciones, híjole. Mira, hubo un agarrón entre Joaquín López Dóriga, el teacher, y Sergio Mayer. Yo decía, ay, no se me vaya a infartar López Dóriga. Y dije, yo no tengo, mira, la menor duda que si lo tuviera enfrente el teacher al Sergio Mayer, le hubiera dado un jalón de greñas. O sea, hay cosas que me parece como inaudito defender. De verdad, un poco de congruencia. Ya me medio desahogué, pero es que en verdad no saben lo que me molesta. O sea, no, yo estaba de que, ay, no le había pasado algo al teacher, de que, ¡ambulancia! Pero aparte yo fui como, me representas. Me sentí representada. Como cuando pasan estas interacciones de verdad me estás representando, no. Y también, algo que yo les voy a decir siempre, no defiendan a partidos ni a políticos. O sea, digo, si les pagan y están en la nómina, pues entiendo. Pero lo contrario, hay que ser objetivos. Hay que saber exigir, distinguir. No hay que nublarnos ante esto. Así como se es crítica con uno, ser crítica con el otro. Es la única manera en la que también podemos avanzar en oxigenar y cambiar a nuestra clase política. Dejen de pelearse por partidos y por personajes políticos como si fueran sus papás o sus mamás o yo no sé qué. Basta ya, hay que aprender a dialogar. Bueno, pasando a temas un poco más lindos, aparte de que ya les traje aquí al Divino Clemente. ¿Dónde está, por cierto? Ay, adorado. Hoy les traigo recomendaciones. Han de decir, por fin, sí. Miren, voy a comenzar con recomendarles el documental El Guardián de las Monarcas en Netflix. Yo les advierto que es un documental muy duro. Bueno, es que yo soy muy sensible con estos temas, pero de verdad me hervía la sangre y no les puedo explicar cuánto lloré de dimensionar lo admirable y la gran persona que fue el activista Homero Gómez González. Y me generaba mucho dolor y me genera ver mexicanos como él que, al igual que Bernardo, a quien asesinaron la semana pasada, están comprometidos con una causa y ponen sus vidas de por medio. Sí creo que es un documental que debemos ver para rendirle homenaje a este gran activista y
Se los traigo hoy principalmente a colación porque al verlo van a poder entender con mayor precisión las complejidades que se atraviesan en ciertas regiones de nuestro país que están capturadas por el narco. Como que a veces lo decimos muy fácil, ¿no? De que, ay, es que en el bosque está el narco. O sea, imagínense que este caso en particular es por la tala de pinos. O sea, talar pino literal, en donde Homero cuidaba a las mariposas monarcas, porque a partir de que talan los pinos, a la hora de que las mariposas empiezan su migración, pues ya no tienen a dónde llegar. Y al ver este documental, entiendes mucho el entramado. Yo les voy a confesar algo ya que vean el documental. No se los voy a spoilear, pero al final van a salir funcionarios públicos que unos siguen en funciones. Ustedes no saben lo que yo sentí. Yo me siento la más, haz de cuenta, identificada con estos memes de que yo a mis 15 años mandándole mensajes a mi ex cuando estoy de fiesta. Yo a mis 30 escribiéndole a mis diputados cuando estoy de fiesta. Yo era esa persona. Ya no puedo ser, pero yo hasta hace 5 años era de que les escribía a reclamar. Ya no lo hago por obvias razones, pero sí fui esa persona. Aunque luego tengo cuentas anónimas donde sí del emperres de que ¡tas! Les escribo, ya no puedo. Pero en este en particular, cuando vi el documental, a una de las que sale ahí, no me aguanté y sí le mandé un mensaje. Y dije, y que vea que se lo estoy mandando yo. Creo que luego es parte de ejercer con mucha responsabilidad cuando tienes una audiencia como la que tengo el privilegio de tener, porque los tengo aquí y siempre les agradezco. Digo, son mis reales, me respaldan y les voy a mentar madres. Y a esta persona sí se la menté. Nunca me contestó, pero yo la tengo, miren, así. Esas cosas a mí no se me olvidan. Bueno, segunda recomendación. ¿Qué está haciendo Clemente? A ver, siguiente. La serie sumamente espectacular de Luis Estrada en Netflix que se llama Las Muertas. ¿Qué nivel de producción? Es una serie orgullosamente mexicana, es una belleza. Aún no la termino, conste, pero sí decirles que la estoy disfrutando muchísimo. Y por último, así como soy extremadamente afortunada de tener una comunidad tan espectacular como la que tengo, que me da su confianza, su preferencia, que me acompañan constantemente en mis locuras y no tan locuras. Y ando haciendo locuras, ya pronto les voy a platicar, pero por lo pronto a veces ya digo que ya quiero platicar, pero todavía no puedo. También soy muy afortunada de tener amistades tan cercanas y tan valiosas como las de Ana Pau, Sara y Dino Cantú. Estos tres privilegiados cerebros se reunieron para tener una conversación verdaderamente espectacular que está titulada Corrupción en Fondén y tragedia en Veracruz, ¿quién lucra con los desastres naturales? Les voy a dejar, ¿qué será? Les dejo el link, les dejo la foto de cómo lo pueden encontrar, está en YouTube. Les recomiendo ampliamente y aparte, bueno, yo acá en tipo cercanía, sí les voy a platicar que con Ana Pau, Sara y Dino, lo que van a ver ustedes en esa conversación son las conversaciones que yo normalmente tengo cuando estoy junto con ellos. Entonces, pues sí, haz de cuenta que es abrirles un poco una parte de mi vida muy especial, en donde también no saben, pero justo cuando fui a Guadalajara a dar la conferencia, nos quedamos Dino, Caro Hernández, Tito Garzonofre y yo. O sea, estábamos cansadísimos y de tanto que nos apasionan los temas que platicamos y que estamos constantemente rebotando ideas, son esos lugares. O sea, si alguien me pregunta de que ¿con qué te desvelas? Con eso me desvelo. Con eso. Nos metimos un desveladón. Al día siguiente, Caro y yo damos la conferencia y estaba de que, estúpida, ¿por qué nos quedamos tan tarde platicando de política pública? O sea, ¿por qué no dijimos, basta ya con la conversación, todo bien? No, ahí andamos rebotando ideas y que si funcione, que si no funcione, que si el municipio, pero luego bajas el recurso, pero luego lo haces así, que el parque, y que China y que Estados Unidos. Total, cuando te mueven tus pasiones, de verdad que se te va el tiempo, así como a mí ahorita ya se me fue el tiempo. Este programa ya se extendió demasiado. Les agradezco mucho su confianza, su preferencia, su tiempo. Clemente anda insoportable, pero como alguien me dijo que cuando yo digo los 5 principios es suficiente y aquí el pequeñín ya se plació y ya los engatusó literalmente con su belleza, me permito decir los 5 principios. Por favor, ayúdenme compartiendo, recomendando. Píquenle like, déjenme un comentario, suscríbanse al canal y píquenle a la campanita. Hay quienes me dicen, ya soy suscrito, checan y, ¿qué crees? No, revísenlo. Sin más, esto fue todo por hoy. El viernes es la noche de las brujas, ¿verdad? Y, por favor, si ven gatitos negros, cuídenlos. Traten de rescatarlos. Y por último, es octubre,
mes de la concientización del cáncer de mama. No se lo tomen a la ligera, vayan, revísense, hagamos cada vez más conciencia respecto a este tema que afecta a muchísimas mujeres en este país. Y procuren consumir en lugares, establecimientos, inclusive marcas como por ejemplo Estée Lauder, que hacen ediciones especiales para recaudar fondos y que sean destinados a asociaciones o fundaciones que están constantemente apoyando, ya sea desde investigación o con recurso, a quienes padecen esta dolorosa enfermedad. Y si por algún motivo tú que me escuchas estás atravesando cualquier tipo de cáncer, cualquier tipo de enfermedad, que sepas que no estás sola, no estás solo, somos muchos acompañándote. O bien, también hoy le voy a dar luz a todos ellos que pues son familiares o están acompañando a alguien con esta enfermedad. De pronto también se sufre, pues no es por comparar dolor, pero también se sufre, yo digo que de manera equiparable, cuando ves a quienes quieres atravesando algo tan doloroso como una enfermedad. Fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.